¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos a este nuevo video que vamos a desarrollar el día de hoy, que titula ¿Qué son los estudios de género? Eh, Cada vez en las universidades, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el internet en general, pero principalmente en las academias, incluso a través de los organismos internacionales, se está promoviendo en la sociedad los estudios de género. Cada vez hay de alguna manera eh, diversas perspectivas, estudios, investigaciones, tesis, análisis que se basan en este famoso enfoque de género o como eje transversal el género en los proyectos de financiamiento público, en los proyectos de índole social, de socioeconómico. Se está hablando mucho del enfoque de género y pues en las mismas universidades, acá en el Ecuador, hay principalmente universidades públicas o que son financiadas en parte por el Estado. Se cuenta con licenciaturas en estudios de género, también con maestrías en estudios de género, y pues esto, aparte de que sea en el Ecuador, se ha visto también que hay en otros países de América Latina. Entonces, sobre esto vamos a generar una reflexión, vamos a dar a conocer algunos temas ligados a esto y también las críticas a los estudios de género. Bueno, vamos en unos 15, 20 minutos o 25 minutos aproximadamente a desarrollar esta temática que hoy y en el siglo XXI ha tenido como más fuerza, más relevancia en estos últimos 20, 25 años, incluso un poco más. Y por eso vamos a intentar contestar qué son los estudios de género. Revisado material en YouTube, sí hay varios videos sobre el tema, pero quiero aportar con otras reflexiones y complementar con lo que ya exista en YouTube y en el Internet. Los estudios de género es un campo multidisciplinario e interdisciplinario, ¿sí? Multi e interdisciplinario de las ciencias sociales y las humanidades en general, como por ejemplo la antropología, la sociología, la psicología, que están dentro de las ciencias sociales, y dentro de las humanidades también está la filosofía, la politología, la historia, las artes, como la literatura, etcétera, y las artes en general. Entonces, es un campo multidisciplinario los estudios de género e interdisciplinario de las ciencias sociales y las humanidades que estudia, ¿sí? Valga la redundancia, las relaciones entre hombres y mujeres, ¿ya? Es un campo multi e interdisciplinario de las ciencias sociales y las humanidades que estudia, que investiga, que interviene en las relaciones entre hombres y mujeres, principalmente desde la educación, desde la educación. También, digamos, de estas temáticas, eh, el tema del género, de los estudios de género, ha estado promovido, ¿sí? Principalmente estos estudios han estado promovidos por sectores feministas. Por eso es que se pasó del feminismo a los estudios de género. Todas las teorías feministas y los sectores feministas que se han incursionado en las academias, en las universidades, en los espacios educativos y de comunicación social, pues han impulsado lo que son los estudios de género, insertando, por supuesto, dentro de las universidades estas licenciaturas y maestrías. Pero también ha estado promovido por sectores de la izquierda y del progresismo político, es decir, que más que un tema únicamente académico, eh, el enfoque de más del 70-80%, el enfoque que se le da a esta perspectiva, ha sido desde la mirada de la izquierda y del progresismo político, digamos así, eh, y en menor medida por algunos movimientos masculinistas, digamos, que todavía no son tan visibles, pero que ya se han dado a conocer especialmente desde hace unos 30 o 40 años en Occidente, pero que en América Latina todavía no tiene mucho peso el masculinismo,
más ha estado estos estudios de género promovidos por los sectores feministas antes que por los masculinistas. Em, Eso. Bueno, ¿qué nomás estudia? ¿Qué temas, qué variables, qué componentes estudian estos estudios? Valga la redundancia, ¿qué variables investigan los estudios de género? Por ejemplo, los estudios sobre las mujeres, la historia de las mujeres, la sociología de las mujeres, los movimientos sociales de mujeres. Entonces tiene un fuerte componente también sociológico y antropológico, un poco menos psicológico, pero más antropológico, sociológico y politológico, digamos, desde la politología. Más han estado centrados en los estudios de las mujeres, pero también han habido otros que son los estudios sobre los hombres también. Eh, Estudian lo femenino, lo masculino, estudian las teorías feministas, en menor medida, pero también los movimientos masculinistas. Eh, Ahí todavía hay deficiencias respecto al masculinismo. Hoy se habla, desde los sectores feministas hablan de nuevas masculinidades, pero bueno, también hay un movimiento social paralelo al feminismo que se llama el masculinismo. No ha estudiado tanto el embrismo, ¿sí? Pero evidentemente cada vez hay personajes que están hablando del embrismo. Lo que sí se ha hablado evidentemente es del machismo, ¿sí? Y el sexismo es la palabra que aglutina al embrismo y al machismo. También ha estudiado las relaciones de pareja, las parejas, la familia, la identidad de género o las identidades de género, en menor medida, pero también estudia la sexualidad, la heterosexualidad, la homosexualidad y la transexualidad. Eh, Como les digo, la mayor parte de los estudiantes de género, veo que acá en el contexto del sur del Ecuador, en la Universidad de Cuenca, por ejemplo, y en otras universidades, los que más estudian las licenciaturas en género, por lo general son sociólogos o antropólogos. En menor medida psicólogos, pero los que más estudian son sociólogos, antropólogos y, como les digo, en menor medida psicólogos. También algunos filósofos estudian también paralelamente la licenciatura en estudios de género o las maestrías en estudios de género. En el Ecuador, por ejemplo, la FLAC, aparte de la Universidad de Cuenca, la FLACS o la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que está en Quito y ahora en Guayaquil, también tiene una maestría de estudios de género. Entonces, ahí vemos que en las carreras de ciencias, la Facultad de Ciencias Sociales, los que estudian ciencias sociales siempre tienen una asignatura o una materia o algo donde que les impulsa a estudiar, o dentro de las mallas curriculares están los estudios de género como aspecto importante. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié una maestría en ciencias sociales, concretamente desarrollo local, y dentro de esta maestría sí había una asignatura de estudios de género, ¿sí? Entonces ahí yo estudié también algo y conozco también, porque aparte me he capacitado en la temática, en cursos, desde hace muchos años, más de 20 años ya, alrededor de los inicios del siglo XX, 21, perdón, en el año, a inicios del siglo del 2000, del año 2000, 2001, inicios del siglo XXI. También recibí muchos cursos sobre algunas fundaciones feministas y pues desde ahí yo ya conozco muchos de estos temas, es decir, que ya llevo más de 20 años en la temática. Y además esta fundación fue la que fundó en una de las universidades, que es la Universidad de Cuenca, los estudios de género. Primero era una carrera de técnico en estudios de género y desarrollo, y después pasó a ser una licenciatura. Y también ya se han diseñado maestrías en estudios de género. Ahora, eso en términos generales. Como les digo, más ha estado impulsado por el feminismo, las teorías feministas, la ideología feminista como una perspectiva del marxismo, de la sociología marxista, de los sectores de izquierda, y poco ha dado énfasis a los estudios, por ejemplo, liberales o a los estudios conservadores. No se ha dado cabida dentro de estas perspectivas. Entonces, más tiene una perspectiva desde la izquierda, desde el progresismo, desde el marxismo político y la teoría sociológica marxista o post-marxista. Eh, y digo como una crítica, lamentablemente los estudios de género excluyen a las ciencias naturales. Es decir, que los que estudian esto poco estudian ciencias naturales. Eh,
por ejemplo, no estudian biología, no estudian química, no estudian genética, no estudian medicina, y dentro de la medicina uno de los componentes importantes es las neurociencias, la psiquiatría y la neurología. Estudian sí un poco de sexología, pero tampoco es que lo dan tanto énfasis a la sexología. No estudian mucho neurociencias, como ya lo mencioné, ahí falta un componente. No estudian primatología y teoría de la evolución, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el lado que yo he sido crítico con los estudios de género. Como les dije, yo he estado 20 años en la temática, a veces ha habido épocas que he estudiado más a fondo, otras veces como que he dejado de lado, pero siempre me ha llamado la atención este tema, que ya es una licenciatura, ya son maestrías, y que cada vez eh, es un tema que mucha gente está atrayendo a mucha gente esta licenciatura, incluso las maestrías. Y las maestrías en estudios de género, como les decía, estudian más sociólogos y antropólogos y unos pocos psicólogos que también ya se están incursionando en esta temática. Entonces, quiero hacer un llamado de atención, justamente porque, bueno, son estudios interesantes, pero más se centran en las ideologías y en los sectores de la mujer, más en los estudios de la mujer, en los estudios del feminismo, pero no hablan de qué está pasando con el hombre, no hablan mucho sobre los estudios de los hombres, ¿sí? No hablan del masculinismo, rechazan a la biología, a las teorías de la evolución, a los temas innatos del comportamiento de hombres y de mujeres, a los temas biológicos, rechazan la biología, rechazan la genética, las neurociencias, la primatología, la zoología, que eso también pueden aportar a entender la conducta y el comportamiento de los hombres y las mujeres y sus relaciones. Entonces, eso le falta a los estudios de género. Ahora, vamos a revisar algunos autores y autoras que han sido como los referentes y lo siguen siendo hasta la actualidad para estos sectores feministas, del marxismo progresista, del progresismo político, de los sectores de sociólogos, de antropólogos y algunos psicólogos, especialmente los psicólogos sociales. Algunos de los referentes son, por ejemplo, Margaret Mead, una antropóloga que desarrolló sus teorías sobre el género, que fue una de las pioneras en desarrollar esta palabra que es el género, en contra, digamos, del sexo, ¿sí? Que es el tema biológico de los seres humanos. Entonces, esta antropóloga, desde la perspectiva del constructivismo social, desde la antropología estructural, eh, posiciona el tema de los estudios de género por allá por la década de los 30 y los 40, más en la década de los 30 del siglo XX. Margaret Mead, una antropóloga que hizo muchos estudios en Samoa y prácticas sexuales de los sectores indígenas de Samoa, de esta isla que ella estudió, a las mujeres y las relaciones con los hombres en esta población primitiva, digamos, de alguna manera, entre comillas. Eh, Simone de Beauvoir en la década de fines de los 40, inicios de los 50, posiciona el tema del feminismo de género, ¿sí? Con Margaret Mead, pero sobre todo con Simone de Beauvoir, que escribe un libro que se llama El segundo sexo y otros libros. Ella es una marxista, una progresista de izquierda, que escribió este libro, una filósofa francesa, y pues a partir de este libro se genera como una Biblia para el feminismo actual, que se revisa en las universidades y lo revisan a Simone de Beauvoir desde una perspectiva no científica, sino más bien filosófica, sobre la situación de las mujeres a lo largo de la historia, tomando algunos rasgos y tesis del marxismo y aplicado a la relación entre hombres y mujeres, donde que el hombre era el explotador y la mujer era la explotada, asimismo como el marxismo creía que el obrero era el explotado y el capitalista era el explotador, digamos así, en la visión de Marx. Entonces, esos principios lo aplicó Simón de Beauvoir a las relaciones entre hombres y mujeres. Ya no era el capitalista el explotador, sino también el hombre
y a quien explotaba el hombre eran las mujeres. Entonces, desde esa perspectiva marxista, desde esa ideología, se construye todo un marcos teóricos de investigaciones en base a esta visión del libro del segundo sexo, como es como prácticamente el libro fundacional de los estudios de género, a pesar de que hay otros estudios antes, pero digamos ese es el que más resalta y le da más fuerza a los estudios de género en los últimos 70 años. Y ahí tenemos a Michel Foucault, este francés, filósofo, psicólogo, que también tiene varios libros sobre historia de la sexualidad, y ahí se toman algunas también de las ideas de los estudios de género de la actualidad. Y Betty Friedan en los años 70 desarrolla también un marco teórico que le da a los estudios de género un cierto instrumento como psicóloga, y pues también escribe algunos libros, bastante literatura desde la psicología, hace algunos aportes tomando las bases del psicoanálisis, y pues desarrolla también parte de la teoría de los estudios de género. Y el libro que ella escribe es más bien la mística de la feminidad. La mística de la feminidad en 1963. Ella es formada en psicología social, sí, por eso digo que antropólogos, sociólogos y psicólogos sociales son los que más están relacionados con los estudios de género. Yo he sido profesor de psicología social y por eso también puedo decir mucho sobre esta temática. Eh, y me interesa el tema, a pesar de que algunos libros que ellos han escrito no he profundizado. Sin embargo, siempre estamos revisando material, viendo conferencias, las entrevistas que les hacen a estos personajes y que están colgadas en YouTube, que ya les voy a mostrar también. Entonces, Betty Friedan escribe La mística de la feminidad, que es también uno de los libros pilares de los estudios de género. Y de Judith Butler, que está en la parte de abajo, escribe El género en disputa. Ya en los años 70 surge uno de las primeras críticas contra las mujeres, haciendo una autocrítica a las mujeres. Surge Esther Vilar, que es una médico, socióloga y psicóloga argentina, que también tengo varios videos sobre ella en mi canal de YouTube que les invito. Entonces ella hace una crítica justamente a las mujeres, que son las que reproducen lo que tanto se dice que es el, el machismo o el patriarcado. Entonces, Esther Vilar con su libro El varón domado hace una crítica a las mujeres por reproducir esos estereotipos y esos roles de género. Entonces, también les recomiendo mucho a Esther Vilar. Silvia Federici escribe algunos libros. Me parece que hay un libro que se llama Calibán y la bruja, que una parte lo leí, argumentando cuestiones históricas de la época de las brujas que fueron quemadas por la Inquisición y por los sectores religiosos. Silvia Federici, también una de las pioneras en los estudios de género y que ha escrito muchos libros en los años 90 y a inicios del siglo XXI. Rita Segato, que ha profundizado en estudios sobre la violencia contra las mujeres. Ella dice que la violencia tiene género y que los hombres son los que maltratan a las mujeres y el sistema patriarcal. Rita Segato. Entonces, también tenemos a Camille Paglia, que es una homosexual norteamericana, que pues también ha aportado mucho a los estudios de género, una feminista también, crítica contra el feminismo marxista, contra el marxismo feminista, pero también ha aportado mucho a los estudios de género. Judith Butler, ya mencioné sobre ella, El género en disputa, escribe este libro. Judith Butler, esta judía homosexual norteamericana, pues también hace aportes al feminismo, a la teoría queer, a las teorías queer de los años 90 y que ahora está el boom en las carreras de género, en sociología, en psicología, en trabajo social, en antropología. Se sigue mucho este libro. También tenemos a Warren Farrell. En cambio, él antes se consideraba parte del feminismo, apoyaba el feminismo, este norteamericano politólogo, filósofo, escritor, Warren Farrell. Después, viendo los excesos del feminismo, él en los años 70, 80, pues decide escribir varias publicaciones aportando más bien al masculinismo, ¿sí? Al movimiento social masculinista, y ha sido un referente Warren Farrell para el masculinismo.
que es también importante seguirlo. Entonces también ha aportado mucho a los estudios de género. Más, la mayor parte de autoras que ustedes ven aquí, más han aportado hacia los estudios del feminismo y de las mujeres, viéndoles a los hombres como si fueran los explotadores, ¿sí? Desde la perspectiva marxista, mientras que Warren Farrell aporta más bien a los estudios de los hombres y sus problemas respecto a los roles de género. Entonces también hace aportes importantes desde el masculinismo Warren Farrell. Tenemos también a Paul Beatriz Preciado, que nació como mujer, ahora se considera transgénero, más allá de los estereotipos de género, es una española y filósofa, o filósofo como quieran decirlo, de alguna manera que ha aportado desde el marxismo homosexual, ¿sí? al feminismo y pues a los temas de transgénero, los temas transexuales. También tenemos a Darío Zanragber, es un filósofo argentino que tiene muchos seguidores en YouTube, tiene varias conferencias sobre el género en disputa que ya les voy a mostrar y les voy a recomendar. También un filósofo que aporta a los estudios del feminismo, aporta al movimiento feminista. Entonces, como ustedes ven aquí más, hay las autoras que han estudiado más a las mujeres, como históricamente explotadas por las leyes, por la sociedad, etcétera. Y con todos sus argumentos, con las bases evidentemente de la sociología y del marxismo, ¿sí? Acordémonos que Simone de Beauvoir tenía los principios de Marx y del existencialismo de Sartre, que fue su compañero, su pareja. Vamos con algunos videos. Cultura para principiantes, Simone de Beauvoir, que lo pueden encontrar en YouTube, en el canal Encuentro, dura 13 minutos, habla sobre la vida y la obra de Simone de Beauvoir, apegada justamente a los sectores progresistas de la izquierda. El canal Encuentro fue fundado por el progresismo del siglo XXI en Argentina, por la familia Kirchner, por los gobiernos de los Kirchner allá en inicios del siglo XXI. Entonces, dentro de este canal se difunde mucho el pensamiento progresista y de Simone de Beauvoir, y ahí está un video que ustedes lo pueden encontrar. También tenemos a Darío Zanragber, un video colocado el 25 de agosto del 2019 en el canal de YouTube conocido como Facultad Libre, que habla sobre el género en disputa de Judith Butler, y pues es una conferencia bastante larga de 1 hora con 45 minutos, y como ustedes ven acá tiene algunos seguidores, 160.400, casi 160.400 visualizaciones de este video de 1 hora con 45 minutos, donde que él profundiza y analiza la obra de Judith Butler, concretamente el libro El género en disputa. Entonces, estos son los principales referentes, y Darío Zanragber es un filósofo actual que difunde el pensamiento feminista y de algunas de las feministas del siglo XX. Ahora, también hay que mostrarles la otra cara, los críticos a los estudios de género. Si bien yo les dije anteriormente que el libro de El varón domado de Esther Vilar ya fue una crítica en realidad a muchos de los estudios de género, porque incluso fue escrito por una médico, psicóloga y socióloga, como es Esther Vilar, y que este libro fue casi quemado y ella fue perseguida por las feministas radicales de los años 70 en Argentina y en Europa. Entonces, ese fue uno de los, pero aún así se enmarca todavía en el tema de los estudios de género, El varón domado de Esther Vilar. Sin embargo, este libro todavía no es muy revisado en las universidades, y por eso es que yo siempre lo recomiendo, para que también tengan otra perspectiva del tema. Y pues aquí también están otras personas, sus nombres, sus rostros, que ustedes les pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en el Internet. Tienen diversas profesiones, son abogados, filósofos, filósofas, politólogas, comunicadores sociales, psicólogos, que de alguna manera apostan también a ser críticos con los estudios de género, para que ustedes también vean esta otra perspectiva, ¿sí? Porque siempre hay que dar esa otra perspectiva, no solamente la que está a favor, sino también la que está en contra, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Y, por ejemplo, tenemos a Christina Hobbs Sommers, una norteamericana que también tiene algunas publicaciones, una académica, docente, también tiene entrevistas en YouTube,
que ustedes lo pueden seguir, y ella es una de las primeras críticas de los años 90 hasta la actualidad sobre crítica con los estudios de género y contra el feminismo. Luan Brissendin, una neurocientífica que siempre la menciono en mis charlas, en mis videos, escribe 2 libros, El cerebro masculino y El cerebro femenino. Y ella dice que hay diferencias entre hombres y mujeres, que esas diferencias no quieren entender ni comprender los estudios de género, y las feministas le critican a Luan Brissendin por ser sexista, de alguna manera, pero ella hace aportes importantes desde la biología, desde las neurociencias, desde la medicina, como psiquiatra. También tenemos a Giovanna Carril, ella también le pueden seguir en YouTube, a todos ellos les pueden seguir en YouTube también, aparte de que hacen su actividad fuera de YouTube y de las redes. Giovanna Carril es una abogada penalista que defiende los derechos de los hombres en España frente a los excesos de los temas de género y frente a los excesos del feminismo. Entonces, no se les estudia a estas personas en las universidades, en las academias, porque evidentemente están cooptados los estudios de género por los sociólogos, antropólogos, que por lo general, y profesores que son marxistas, son de la izquierda, y muchas de las veces de la izquierda radical. Entonces, no muestran estos otros autores, y yo acá les quiero mostrar, para que ustedes comparen la información, accedan a los libros de estos personajes o a sus entrevistas o a sus conferencias y videos en YouTube. Les quiero mostrar esta otra cara de la moneda. Roxana Kramer también es una feminista que tiene su propio canal de YouTube, yo le sigo mucho a ella, yo les voy a recomendar algunos videos. Filósofa, feminista, PhD en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que es muy crítica también con los estudios de género. Apoya ciertos elementos de los estudios de género, pero también es crítica con estos estudios. Axel Kaiser es un liberal chileno, abogado, escritor, y pues escribe un libro que se llama La tiranía de la igualdad, entre otros libros también que ha escrito con Gloria Álvarez. Entonces también pueden seguirle las conferencias sobre la tiranía de la igualdad de Axel Kaiser. Gloria Álvarez también es una liberal individualista, apegada por supuesto al progresismo, pero también ha sido crítica con las feministas radicales. Ella es feminista, pero más de índole liberal, individualista. También le pueden seguir algunos de sus videos en YouTube. Jordan Peterson, un personaje de centro derecha, ha sido considerado por algunos sectores de extrema izquierda como de extrema derecha. Jordan Peterson es un psicólogo clínico que está en contra del feminismo y de los estudios de género. Él es también tiene varias entrevistas en YouTube y conferencias. Agustín Laje es odiado por los sectores que estudian los temas de género, porque él está en contra de los estudios de género y él dice que es la ideología de género. Es del sector pario libertario, al igual que Pablo Muñoz Iturrieta y Mamela Fiallo. También de la centro derecha es Fernando Fuentes Pinzón, sí, Fernando Fuentes Pinzón. También es un youtuber que ustedes le pueden seguir, es un filósofo del derecho. Entonces, están relacionados Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta, en menor medida Fernando Fuentes Pinzón y Mamela Fiallo. Pablo Muñoz Iturrieta también es un psicólogo que reside en Canadá, de orígenes argentinos, que también tiene muchos libros criticando la ideología de género. Ellos no le llaman estudios de género, ellos le llaman la ideología de género, y síganles en sus redes sociales para que ustedes tengan esta otra perspectiva. Fernando Fuentes Pinzón tiene un canal que lleva su nombre y también se llama El Pica Libro, donde también hace análisis sobre estas temáticas. Mamela Fiallo tiene su propio canal en YouTube y tiene en Instagram muchas charlas, entrevistas y conferencias. Es parte del movimiento Provida, al igual que Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta y Fernando Fuentes Pinzón. Son sectores del paleoliberalismo, apegados incluso algunos de ellos al conservadurismo. Y pues también tenemos a Tania Luceli, que tiene su canal dando consejos a las mujeres de cómo son los hombres, que va en contra, digamos, de la perspectiva de género. Ella es el caso extremo del embrismo, pero en todo caso, vean cuál es su pensamiento. Ella no es una teórica, ella es una youtuber, influencer, modelo, pero en todo caso tiene un discurso que va en contra de la perspectiva del feminismo y de los estudios de género. Tania Luceli. Así es, amigos y amigas. Entonces, estos son los sectores a favor de los estudios de género, sí, como ustedes ven aquí, desde Margaret Mead hasta Paul Beatriz Preciado y Darío Zanragber, y los críticos de los estudios de género, desde Cristina Hobbs Somers hasta Mamela Fiallo y Tania Lucel.
Ahí están para que ustedes contrasten la información, saquen sus propias conclusiones, infórmense correctamente. Estos temas a veces están, no a veces, sino casi siempre están manipulados por los sectores políticos. Entonces, por eso es que siempre también hay que estudiar, no solamente a los que estudian ciencias sociales y la politología, sino también a biólogos, a neurobiólogos, como por ejemplo a Luan Brizendine. ¿Sí? Entonces también es importante eso. Aquí está unos videos que yo les recomiendo del canal de Roxana Kramer, Estudios de Género contra Darwin, donde que ella analiza la importancia de la biología incorporar a los temas de los estudios de género. Colocado el 8 de julio del año 2020, lo pueden buscar en YouTube. Otro video que les recomiendo de Roxana Kramer, que es muy bueno, dura 16 minutos, autoras críticas de los estudios de género, a pesar de que ella ha estudiado mucho los temas de género, es una feminista, tiene este video de autoras críticas de los estudios de género, colocado el 13 de diciembre del 2020 en su canal de YouTube. A ver, eso principalmente. No me quiero alargar mucho, quiero más bien invitarles a otros videos que yo ya tengo sobre el tema. En mi canal de YouTube dura 30 minutos, Estudios de Género versus Psicología, donde que hago un análisis comparativo en estas dos ramas de las humanidades. Lo coloqué el 4 de agosto del año 2021. Otro video que les recomiendo porque a los estudios de género también le falta la neuropsicología, las neurociencias. Lo coloqué el 15 de agosto del 2021 en mi canal de YouTube, titula Neuropsicología para Feministas. Otro, Neuropsicología para Sociólogos, que es un video bastante parecido, pero tiene algunas diferencias con Neuropsicología para Feministas. Este video dura 22 minutos, colocado el 9 de agosto del 2021 en mi canal de YouTube. La importancia de la neuropsicología, de las neurociencias, incorporar a los estudios de género, a la sociología, a la antropología y evidentemente a la psicología. Otro video, comportamiento de hombres y mujeres, lo coloqué el 21 de julio del 2021, dura 40 minutos este video que les recomiendo también que está en mi canal de YouTube. Entonces, estos cuatro videos les voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción, en el caso de que ustedes quieran profundizar alguno de estos temas, ahí les dejo el link para que accedan.